Bueno, hola a todos. Vamos a resumir el primer capítulo del texto titulado Las afasias del doctor Alfredo Ardila. Eh, pues primero, ¿qué es una afasia? El término afasia ha tenido muchas connotaciones y definiciones a lo largo de la historia. Eh, Eso lo hablaremos en el capítulo siguiente, pero básicamente podemos decir que la afasia es una alteración en la capacidad para utilizar el lenguaje, un déficit principalmente en la comunicación de tipo verbal que es resultante del daño cerebral. Cuando se observa las definiciones que tienen Bain, Ocharova, Hekaen, Kersed y Benson, hablan de un elemento común en todas las definiciones y es el daño cerebral. También hay otra definición como la de Kertész, que es una pérdida adquirida en el lenguaje como resultado también del daño cerebral, y esta pérdida del lenguaje se caracteriza por dos elementos claves o dos patologías fundamentales. Primero, la parafasia, que son errores en la producción del habla, y las fallas en la comprensión, y también las dificultades para hallar palabras o para hallar nombre a las cosas, como es la anomia. Todos estos trastornos, estas patologías que generan déficit verbales y déficit en las comunicaciones, en la comunicación verbal particularmente, se llaman afasias, y todas son dadas por un daño cerebral. Bueno, hay que entender digamos que dentro de las afasias también hay afasias que se dan en el lenguaje infantil y son conocidas comúnmente como disfasia de desarrollo o un retardo en la adquisición normal del lenguaje. Booth, en el año 85, define la afasia infantil como una pérdida del lenguaje resultante de algún tipo de patología cerebral producida antes de que se alcance su adquisición completa. Nosotros, como bien lo sabemos, el lenguaje es un proceso determinado por el aprendizaje gracias a una serie de factores. El primero es el adecuado desarrollo cerebral, el segundo es la práctica con otros habloparlantes, ¿sí? O la socialización del acto lingüístico que le permite a la persona aprender cómo se pronuncia correctamente las palabras, su significado, etcétera, etcétera. Y otro elemento que es el adecuado desarrollo de un aparato fonológico. Entonces, como bien lo podemos ver, si el niño antes de la adquisición del lenguaje y digamos que la etapa fundamental aquí es de los 0 a los 5 años, sufre una patología cerebral, sufre algún trastorno neurodegenerativo o algún trastorno en su neurodesarrollo, pues eso va a hacer de que el niño no alcance plenamente su lenguaje, bueno, dependiendo también de las afectaciones y dependiendo también, digamos, de cómo se vean involucradas los procesos de cognitivos del lenguaje, los procesos cognitivos del lenguaje y los procesos biológicos del lenguaje, porque ahí esos tres elementos son claves. Entonces, el desarrollo cognitivo del lenguaje, el desarrollo cognitivo del lenguaje, que ya entraría en el involucrarse en las estructuras mentales del lenguaje, y los procesos de socialización. Estos tres elementos generan una producción o el alcance de una adquisición completa de este importante proceso psicológico. Bueno, en la tabla 1.1 hablan de las dicotomías señaladas en la literatura, las dos grandes variables de las afasias, ¿sí? Entonces, las dos grandes variables son, primero, expresiva receptiva o motora sensorial. Entonces, dentro de la expresiva receptiva está todas las afasias tipo Broca, y desde la motora sensorial todas las afasias tipo Wernicke. Como bien lo sabemos, las afasias de producción del lenguaje son afasias tipo Broca, y las afasias de comprensión del lenguaje son afasias tipo Wernicke. Entonces, dentro de las receptivas o de Broca están la anterior, la no fluida, el trastorno sintomático y el trastorno en la codificación. Y dentro de las afasias motoras sensoriales o tipo Wernicke
están la posterior, la fluida, el trastorno paradigmático y el trastorno en la decodificación. Bien. Bueno, entonces, en esta dicotomía que vimos anteriormente, está ampliamente utilizada, pues, de tipo motor, los trastornos de tipo motor y los trastornos de tipo sensorial. Bien. Entonces, aquí es clave las regiones posteriores de la corteza, cómo se relacionan con el procesamiento sensorial de las palabras. Y cuando hablamos de las palabras estamos hablando de los fonemas, ¿cierto? De los fonemas. Así que el área posterior del cerebro sería todo el área que comprende, digamos, desde el lóbulo parietal hacia atrás, hacia la región posterior o hacia la región ventral, ¿cierto? Entonces, desde el área parietal hasta el área occipital, incluyendo también el área temporal y dejando libre el área frontal. Entonces, estas regiones posteriores de la corteza se relacionan directamente con el procesamiento sensorial y las regiones anteriores, entonces ya estaríamos hablando de la corteza premotora, lóbulo frontal, se desarrollan papeles propios de las funciones motoras del habla. Bueno, posteriormente hay otro tipo de clasificación que es el grupo de Boston, ¿sí? Entonces hay unos autores que cita el doctor Alfredo Ardila, como son Albert y otros, Benson y Geschwin, para hablar que hay tres tipos de afasias corticales. La primera es la afasia de Broca, la segunda es la afasia de Wernicke y la tercera la afasia de conducción, ¿cierto? Entonces, para hablar de la afasia de Broca, en la afasia de Broca se utilizan son nombres utilizados para determinar la forma motora y sensorial de la afasia cortical, ¿sí? Cuando hablamos de afasia de Broca y afasia de Wernicke, son nombres utilizados para determinar afasia sensorial o afasia motora. Bueno, eso ya lo sabíamos. Y ya las afasias de conducción serían como el fascículo arqueado también genera un papel fundamental, no solamente en los procesos motores del habla, sino en los procesos de conducción. Por eso podríamos hablar de una afasia tipo mixta. Bien. Las dificultades en el lenguaje repetitivo se basan en una desconexión en cada una de estas áreas motoras. Eso creen los neurocientíficos. Bueno, al menos hasta esa época, estamos hablando de 1985. Hoy sabemos de que el cerebro trabaja más en red, de que estamos hablando de no áreas, estamos hablando de áreas específicas y también inespecíficas. Específicas porque podríamos decir que el área de Broca, si bien trabaja todos los procesos motores del habla, también se involucra en otras áreas claves como el lóbulo parietal, ¿sí? Y también todo el área emocional o el diencéfalo, que sería el cerebro límbico o lo que llaman algunos el famoso cerebro anfibio, que sería el receptáculo de las emociones. Pero también participarían, digamos, las áreas motoras, todo el homúnculo sensitivo motor, que le daría un contexto o una ambientación al lenguaje, para poder utilizar lo que son las praxias manodigitales e involucrar el gesto como un acto también expresivo en el habla. Bien, entonces, ya cuando hablamos de la desconexión de estas áreas motoras y sensoriales, estaríamos hablando de unas afasias tipo transcortical o afasias de las áreas limítrofes del lenguaje. Entonces, como bien lo sabemos, estas áreas como las praxias manodigitales, como la expresión de las sensaciones o los sentimientos, que serían también áreas sensitivas, ¿sí? Por ejemplo, una práctica como hablar y cruzar los brazos, que sería cómo yo me siento o cuál es la posición mía en ese momento, involucraría áreas del procesamiento parietal, pero también se involucraría en áreas de la memoria a largo plazo, de la memoria de trabajo, etcétera, etcétera, porque el lenguaje y el acto verbal es un acto repetitivo y un acto también que genera, por decirlo así, cierta añoranza o que la persona está poniendo en práctica elementos que ya ha aprendido, ¿sí? O sea, si un niño hace mala cara
cuando le pegan o levanta los hombros, es porque el niño ya lo ha aprendido. Entonces esa práctica de levantar los hombros involucraría la emoción, también involucraría un proceso de regulación interna del organismo, o también un proceso de vigilancia interna de mi organismo que le determina al niño decir cómo se siente y lo expresaría. Bien, entonces esta fascia transcortical se asocia con una reducción importante en ese tipo de lenguaje, en el lenguaje que estamos hablando, un lenguaje de tipo expresivo que va más allá de la palabra. Los expertos en el análisis del lenguaje neurolingüístico, los científicos neurolingüistas, ellos hablan sobre que la palabra ocupa tal vez el 20% del carácter fundamental de la comunicación verbal, que el 80% hace parte del lenguaje expresivo o la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación no verbal pues entrarían otra serie de elementos como el tono, timbre y el volumen de la voz, y también las llamadas praxias manodigitales, los gestos, los ademanes, entre otras cosas. Bien. En la tabla 1.3, el doctor Alfredo Ardila clasifica los tipos de afasias, ¿sí? Y con estos tipos de afasia muestra unos factores que son alterados. Entonces, el primer tipo de afasia es la acústico-agnósica. Entonces, el factor alterado es la discriminación fonémica, o sea, la persona no reconoce los sonidos de las palabras y no los discrimina. En el acústico amnésico se pierde la memoria verbal. En la amnésica estructural, pues sería el factor alterado, sería la semántica de las palabras o el significado de las palabras. En la afasia semántica sería la comprensión de las relaciones lógico-gramaticales, o sea, digamos que dentro de la frase, dentro del texto, el significado de una frase o las asociaciones y síntesis que puede una persona desarrollar en relación a un texto o a un objeto dentro de una frase. Ya puede llamarse el sujeto de la acción, ¿cierto? O sea, digamos, sería como la comprensión del texto, es lo que principalmente se altera en este tipo de afasia semántica, las comprensiones de texto. Y cuando hablamos comprensiones de texto, estaríamos hablando de comprensiones de texto muy sencillas, ¿sí? Por eso precisamente cuando se evalúa la comprensión de texto en niños, pues se hace a partir de la discriminación de cada una de las edades. Un niño de 0 a 3 años, o mejor un niño de 2 años antes de los 4 años, se le leen esos textos que son de trapo, y uno ve que los textos de trapo, los textos de tela, son textos muy sencillos, cargados de muchas imágenes, ¿cierto? Pues claro, eso tiene que ver con las condiciones con las competencias, no solamente lingüísticas, sino de lectura que el niño tiene. Pero ya cuando se observa después de los 5 años, pues los textos son más avanzados, y eso van avanzando a partir de dos elementos: el desarrollo cognoscitivo del lenguaje, ¿sí? Y el desarrollo de los procesos de pensamiento independiente del niño. Y hay dos procesos de pensamiento, que es el divergente y el convergente. Dentro del convergente, pues el niño puede tener esa comprensión de esas relaciones gramaticales, comprender un texto dentro del texto, y el pensamiento divergente le podría decir al niño, digamos, ese texto a qué se parece, o ese cuento a qué se parece, o a qué otro cuento le parece, o ese cuento en la vida cotidiana cómo se aplica. Bien, ya cuando hablamos de las afasias motoras aferentes y las eferentes, pues estamos hablando de la motora aferente, es la discriminación de articulemas. Los articulemas, digamos que son cómo se articulan las palabras, pero sin el sonido. Y en la motora eferente, pues sería involucrar el sonido a esta articulación. Entonces, el factor alterado en la motora eferente sería los trastornos de la melodía cinética del habla, o sea, cómo se mueven los labios y cómo debe salir el sonido, ¿sí? El carácter prosódico de las palabras, ¿sí? Y el movimiento de cada una de las estructuras del habla, o de las estructuras fisiológicas del habla, como la lengua, encías, paladar, cuerdas vocales, para pronunciar una palabra o una letra.
Bien, y bueno, esos elementos que generan, si no hay una discriminación de los articulemas si no se tiene claro cómo debo pronunciarlo y cómo debo mover los labios y la lengua para pronunciar las palabras, pues eso que genera una falla en la dinámica, en la iniciativa verbal, o sea, la persona calla, ¿sí? Pero no es un mutismo selectivo, sino que no hay una iniciativa verbal por la incapacidad que tiene el individuo para pronunciar las palabras, ¿sí? Y aquí viene en la diapositiva, pues, qué son los articulemas, ¿sí? Los articulemas, y hay juegos de articulemas que se pueden aplicar para, para diagnosticar este tipo de afasia, eh, para discriminar este tipo de afasia motora eferente. Entonces yo les voy a decir a ustedes qué letra estoy pronunciando. Otra. Y ahí viene el texto, vienen varias, ¿no? Bien. Entonces la persona, atendiendo el desarrollo de un aparato cognoscitivo, ¿sí? Atendiendo el desarrollo del aparato cognoscitivo y atendiendo también a la experiencia del individuo, él logra poder hacer una asociación entre la articulación de la palabra y el sonido respectivo. Bien. Posteriormente viene la tabla 1.4, que es la clasificación de los trastornos afásicos. Entonces hay dos tipos, la perisilviana y la extrasilviana. Estas localizaciones en cuanto a la fisura central rolándica, la fisura de Rolando y la fisura de Silvio, ¿sí? Que la fisura central de Rolando sirve para, digamos, para dividir el área, el lóbulo parietal del lóbulo frontal, ¿cierto? Y esa fisura central hace parte del homúnculo sensitivo motor de Penfield. Entonces es un área clave, ¿no? Y la fisura de Silvio, que separaría el lóbulo temporal del lóbulo frontal y del lóbulo parietal, pues también es una estructura clave. Entonces, a partir de estos daños de asociación de cada una de estas áreas, porque dentro de las funciones en la conducta lingüística, pues cada lóbulo tiene una función determinada. Pues si hay daños cerebrales o accidentes cerebrovasculares o bueno, patologías cerebrales antes del área de Silvio, después del área de Silvio, antes de la cisura de Rolando, después de la cisura de Rolando, se pueden generar diferentes tipos de afasia, ¿sí? Entonces dentro de la perisilviana están el Broca tipo 1, ¿sí? ¿Sí? Que dentro de lo prerrolándico y lo posrolándico también tiene otra significación, que sería lo posrolándico sería una afasia de conducción, ¿cierto? Y en lo prerrolándico, Broca tipo 2, que sería un síndrome triangular opercular insular, ¿cierto? La ínsula es un área interna del cerebro encargada de los procesos de memoria, es clave en los procesos de memoria, ¿sí? Y también es clave en procesos, sobre todo en procesos de conexión interhemisférica. Y por eso se llaman afasias de conducción, porque le permite integrar el lenguaje al otro hemisferio del cerebro y a partir de allí involucrar más tareas del mismo. Y dentro de lo posrolándico pues estaría la Wernicke tipo 1, el síndrome insular posterior, posteriorismo temporal, y el Wernicke tipo 2, síndrome circunvolución temporal superior y media. Así se llamarían en su nombre técnico. Y dentro de las extrasilvianas sería prerolándica, sería extrasilviana motora tipo 1, síndrome prefrontal dorsal izquierdo. Cuando hablamos de síndrome prefrontal sería lóbulo frontal parte superior y dorso hacia el rostro, ¿cierto? Entonces sería hacia el rostro. Dorso lateral y lateral sería hacia los lados. Entonces no estaríamos hablando de una parte interna, sino que una parte exterior del lóbulo prefrontal lateral. Y en la extrasilviana sería síndrome
temporocipital. Entonces, digamos que el lóbulo occipital, ¿qué papel juega en el lenguaje? Pues una función netamente sensitiva. Y lo temporal generaría una función más interpretativa. En la extrasilviana motora tipo 2 estaríamos hablando de un síndrome del área motora suplementaria, y en la extrasilviana sensorial tipo 2 un síndrome parieto-occipital angular. Bien. O sea, ahí se ven entonces la fisura central del área de Rolando y la fisura lateral del área de Silvio, que se han demostrado a partir de los hallazgos en neurociencia, que son dos estructuras cerebrales claves en los procesos de codificación, decodificación, comprensión y producción del habla. Y bueno, vamos a dar como estudio o de interpretación el siguiente caso. Ana María es una niña que tiene 9 años. Ella actualmente está diagnosticada con afasia, y a la edad de los 5 años esta niña sufre una meningitis que le ocasiona daños graves en su lenguaje debido a la afectación sufrida por las áreas occipitotemporales. Observando el área occipitotemporal, su condición silvánica y rolándica, señale qué factores se ven deteriorados en esta niña, además de señalar, según el comportamiento lingüístico de la niña, las áreas más deterioradas por la meningitis. Entonces, como podemos ver en este caso puede presentarse cuestiones muy enredadas, pero si observamos en el cuadro, las áreas parieto-occipitotemporales generan una función muy asociativa dentro de la conducta verbal y dentro de los procesos del lenguaje del ser humano. Entonces, en esta niña, ¿qué funciones se pueden ver afectadas? ¿Sí? Entonces, serían funciones asociadas a, digamos, al reconocimiento sensorial del lenguaje, ¿sí? También a áreas asociativas a la memoria que se relacionan con el lenguaje y que no le permiten aprender, entre otras. Dejémoslo así, y pues que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.